Bueno, vamos a leer desde acá. Elementos y compuestos. Vamos a leer nuevamente. ¿Listo? Hola, Entonces, Astrid. hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿me vas a ayudar a leer? Sí. Bueno, listo. Entonces vamos a leer ahí. Elementos y compuestos. Léeme el primer párrafo y que tu hermana me ayude después. O sea, el primer párrafo es hasta acá. ¿Listo? Elementos y compuestos. La materia de la cual están hechos los seres vivos y los seres inanimados que se encuentran en la naturaleza. Esta está compuesta por, por pequeñas partículas llamadas átomos. Átomos. Todos los átomos, todos los objetos creados por el ser humano también están formados por átomos. Listo. Sigue Sofi. Los átomos, pueden ser de muchas clases de forma de muchas clases y forman sustancias diferentes. Por ejemplo, los átomos de hierro forman el hierro y se componen de una sustancia. No, Cuando la materia de la que se compone una sustancia, ¿sí? Tiene átomos. átomos solo de una clase. Esa sustancia es un elemento, pero pero la mayor parte de las sustancias que conocemos están formadas por átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. El No, hidrógeno, espera. cuando Están formadas por hidro- átomos diferentes. Ahora sí, por ejemplo, el agua. está, for- está formada por átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Y el azúcar está formado por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Cuando la materia de la que se compone una sustancia compone una sustancia tiene átomos diferentes. Esa sustancia es un compuesto. Un compuesto puede descomponerse en los elementos que lo forman o en compuestos más sencillos. Muy bien. Gracias, chicas. Bueno, entonces dice ahí que observen de nuevo las bolitas de plastilina que hicieron al inicio de esta guía y discutan las siguientes preguntas, luego escriban las respuestas en el cuaderno. Primero, ¿qué representan las bolitas más pequeñas que pudieron hacer en la primera actividad? ¿Son elementos o compuestos? ¿Mm? Según lo que leímos. ¿Elementos o compuestos? ¿Qué creen? Sí. Elementos. ¿Listo? Por el aire. Entonces, ¿son qué? Elementos. ¿Listo? ¿Y qué representa el racimo de bolitas de colores de la segunda actividad cuando están pegadas? ¿Qué representan cuando están pegadas o cuando están separadas? Entonces, cuando están, ¿qué dice acá? Que cuando la materia de la que se compone una sustancia tiene átomos solo de una clase, esa sustancia es un elemento, ¿cierto? Pero dice que
cuando la materia de la que se compone una sustancia tiene átomos diferentes, esa sustancia se llama un compuesto. Esto debe tenerlo muy en cuenta para la evaluación, ¿vale? Ya casi vamos a terminar esta cartilla, entonces ya casi vamos a tener evaluación y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a poner un video acerca de lo que estábamos averiguando antes, ¿se acuerdan? Que nos decían que averiguáramos por aquí. ¿Sí, se acuerdan? Averigua si el agua hierve a la misma temperatura al nivel del mar y en la montaña y por qué sucede esto. Y también mirar el tema de los puentes, ¿no? Que investigáramos si es posible, por qué se constituyen así los puentes y cuál es la relación con el tema de dilatación estudiado en esta guía. Entonces vamos a investigar un poquito acá a ver qué nos hablan de estas cosas. Entonces lo primero que vamos a averiguar es si el agua hierve a la misma temperatura al nivel del mar y en la montaña. Entonces vamos a mirar, vamos a ver si de pronto nos sale algún video acerca de una explicación acerca de esto. ¿Listo? Dice acá, depende de la altitud. ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Listo? Entonces vamos a mirar esto. Ya les pongo acá la... Si siempre has pensado que el agua hierve al alcanzar los 100 grados centígrados, has estado equivocado toda tu vida. Es muy normal que en este tipo de datos tratemos de simplificar las afirmaciones y lleguemos al final a creer cosas que no son. Para que esto no te ocurra de nuevo y puedas presumir de inteligente, te explico a qué temperatura hierve el agua y por qué. La pregunta es sencilla y todos creemos saber la respuesta, y es pensar que el agua hierve a los 100 grados centígrados. Pues déjame decirte que esta respuesta es incorrecta, o hablando con más propiedad, es incompleta. La respuesta correcta sería que el agua sometida a una presión de una atmósfera hierve a una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Pero qué es una presión de una atmósfera? Bueno, para que me comprendas qué es una presión de una atmósfera, primero quiero que sepas que el aire que nos rodea tiene peso, aunque no lo notemos, y por lo tanto ejerce una fuerza hacia abajo sobre todas las cosas que hay en la Tierra debido a la acción de la gravedad. Esta fuerza se denomina presión atmosférica. La presión atmosférica depende de muchas variables, pero sobre todo de la altitud. Cuanto más arriba nos encontramos en la atmósfera, la cantidad de aire por encima de nosotros será menor. Esto hará también que sea menor la presión que el aire ejerce sobre un cuerpo ubicado en ese lugar. La ubicación geográfica, la temperatura, la humedad y las condiciones meteorológicas también hacen variar la presión atmosférica. Existen muchas unidades de medida para la presión atmosférica. Una de las más comunes es una presión de una atmósfera, que es igual a decir una presión de 760 milímetros de mercurio. Cuando nos referimos a una presión de una atmósfera o una presión de 760 milímetros de mercurio, nos referimos a la presión que se encuentra a nivel del mar. Para que me entiendas, supongamos que tú estás sentado al lado del mar, es decir, que tu altura sobre el nivel del mar es de 0, o también podríamos decir que estás a nivel del mar. En este momento tu cuerpo está soportando el peso del aire que está sobre ti, y esta presión equivale a una presión atmosférica, o 760 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si estuvieras en la Ciudad de México, cuya altura es de 2.250 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica que está soportando tu cuerpo ya no es de 760 milímetros de mercurio, como lo era a nivel del mar. Ahora tu cuerpo está soportando una presión de entre 550 y 600 milímetros de mercurio. Regresando al tema, la temperatura que necesita el agua para hervir depende mucho de la presión atmosférica de la zona. El agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados, pues en estas condiciones la presión atmosférica es la más fuerte en el planeta, y como indicábamos anteriormente, la presión atmosférica a nivel del mar es de una atmósfera, es decir, 760 milímetros de mercurio.
Si por ejemplo ponemos a hervir 3 contenedores de agua, uno de ellos a nivel del mar, el segundo contenedor en una montaña a 2.850 metros de altura y el tercero en la cima de esa misma montaña a 7.000 metros de altura, comprobaríamos entonces que el agua que se encuentra a nivel del mar herviría a los 100 grados centígrados, el agua a 2.850 metros de altura herviría a los 89 grados centígrados, mientras que el agua que se encuentra en la cima de la montaña a 7.000 metros de altura herviría a los 71 grados centígrados. Por lo tanto, queda comprobado que la altura influye en la temperatura en que hierve el agua, pues a mayor altura sobre el nivel del mar, menor presión atmosférica. Como dato curioso, en la Ciudad de México, que está a 2.250 metros de altura sobre el nivel del mar, el agua hierve entre los 90 y 93 grados centígrados. Así que la próxima vez que te pregunten a qué temperatura hierve el agua, tu respuesta deberá ser que depende a qué altura sobre el nivel del mar suceda, dado que la presión atmosférica influye en la temperatura en la que el agua alcanza su punto de ebullición. Eso fue todo por hoy. Recuerda, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, comparte con tus amigos. ¿Qué tal? ¿Sí se entendió? ¿Qué entendieron? A ver, Y escribe en los cuéntame. comentarios. Que el agua no hierve a 100 grados. No en todo lugar hierve a 100 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, a mayor altura, hierve ¿cómo? Menos grados. Menos Entre grados mayor altura, centígrados. menos grados. Ajá. Si está a nivel del mar, es que hierve a 100 grados centígrados, ¿listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendió? Esta es la primera pregunta. Vamos a mirar la siguiente. Dice que si hay un puente, visítalo para observar los lugares donde se juntan sus partes. Eso sí, pues nos toca hacerlo cuando vayamos cruzando un puente. Ahí nosotros nos fijamos o recordemos si hemos pasado por un puente. Acá en Neiva hay puentes. Entonces uno se acuerda y uno mira los lugares donde se juntan las partes, ¿cierto? Ajá, bueno. Entonces después dice, investiga en libros, en la biblioteca o en internet si es posible, por qué se constituyen así los puentes y cuál es la relación con el tema de dilatación estudiado en esta guía. Entonces, ¿por qué se construyen así los puentes? Entonces vamos a buscar otro videito, ¿listo? ¿Si les gustan los videitos o no? ¿Aburrido? Bueno, dice acá, juntas en construcción, la hermosa ingeniería detrás de los puentes de ar. Vamos a mirar este, ¿listo? A ver cómo funcionan los puentes. Hoy día los turistas disfrutan de una hermosa escalada en el puente de Arco del puerto de Sídney y el puente del barranco de Río Nuevo. Sin embargo, hace unos 90 años, unos valientes trabajadores de la siderurgia arriesgaron sus vidas y construyeron este puente para nosotros pieza por pieza. Luego de 8 años de laboriosa e innovadora construcción, construyeron un puente con una hermosa curva matemática, una parábola. El mismo caso aplica para el puente del desfiladero de Río Nuevo. La finalidad de esta gigantesca estructura parabólica es soportar una cubierta de carretera. Pero, ¿y si hubieran diseñado el arco del puente con una forma circular en lugar de una parábola? El resultado sería catastrófico. Por supuesto que una cubierta de carretera larga no puede sostenerse así sin apoyo. Es por esto que en los puentes de arco se utilizan este tipo de estructuras de soporte gigantescas. La cubierta de la carretera se apoya en esta estructura de soporte a través de perchas. Pero, ¿qué garantiza que la estructura de soporte se mantenga firme sin derrumbarse? Necesitamos una estructura fuerte y autoportante. Recordemos que la estructura de soporte se apoya solo en los extremos, no a lo largo de su longitud. Un movimiento como este obstruiría el movimiento de los barcos que se encuentran debajo. Esta es una pregunta que invita a la reflexión. De estas formas, ¿cuál es la mejor estructura autoportante? Muy pronto descubriremos la respuesta de forma lógica, con la interesante ayuda de King Kong como ejemplo. Ahora, descubramos la respuesta mediante un sencillo experimento.
Cuando aplicamos peso a esta disposición de bloques circulares de madera, simplemente se derrumba. Sin embargo, si aplicamos peso a la forma parabólica, esta se mantiene firme. En resumen, el arco parabólico es la mejor estructura autoportante. Ahora es trabajo de los ingenieros convertir esta parábola en una estructura práctica. Bienvenidos a las innovaciones de la construcción del puente de arco del puerto de Sídney. La construcción progresó desde los dos extremos como medios arcos hasta que se conectaron en el centro. Observemos la fase de construcción más de cerca. ¿Encuentras el error aquí? Si el puente se construye de esta manera, el arco se caerá debido a la atracción gravitatoria. Ten en cuenta que el arco se apoya solo en los puntos inferiores. Para superar este problema, se perforaron muchos cables de soporte en la roca al final del medio arco. Se utilizó una flota de grúas de arrastre y grúas flotantes para ejecutar esta hazaña de construcción. Se trajo a los miembros individuales del arco desde un taller en un barco pontón. Posteriormente fueron levantadas y montadas con grúas de arrastre. Los miembros del arco se unieron primero con pernos. Después de ajustar el ángulo y la posición finales, se utilizaron remaches para asegurar toda la estructura. Unos 6 millones de remaches mantienen unido el puente. El peso de este arco es de unas 38.000 toneladas. Incluso después de colocar todas las estructuras en su lugar, los arcos tenían un espacio vacío de 1 metro entre ellos. Ahora aquí viene el truco. Solo hay que soltar los cables de soporte de los arcos uno por uno. Su propio peso hace que los arcos se muevan lentamente hacia abajo y finalmente se toquen. ¡Hurra! Momento para celebrar. Remacharon estas dos piezas inmediatamente después de que hubiese contacto entre ellas. Este impresionante arco se extiende a lo largo de 504 metros y se encuentra a 134 metros del nivel del agua. Ahora es momento de demostrar de una forma lógica por qué la forma parabólica es la mejor estructura autoportante. Vamos a atar una cadena gigantesca a través de las montañas del desfiladero de Río Nuevo. Gracias, King Kong, por tu ayuda. La forma que forma esta cadena es la de una parábola. Incluso si intentas sostenerla con otra forma, no se mantendrá así. La forma estable de una cadena colgante es siempre una parábola. Una cadena solo puede soportar una fuerza de tensión normal. Ahora, la parte más compleja. Vamos a solidificar esta cadena parabólica. Ahora cambiemos la dirección de la fuerza gravitacional. Ya que la fuerza externa ha cambiado su dirección, la tensión interna también cambiará su dirección y se volverá puramente compresiva. A continuación, solo hay que voltear todo este arreglo y ¡wow! Se convierte en un puente de arco exacto. La fuerza de compresión desarrollada por esta estructura parabólica está exactamente en el medio de la sección. Tales estructuras son siempre estables. Puedes ver por qué una estructura puede no ser estable cuando las fuerzas no tienen esta cualidad. Es por esto que el arco parabólico es la mejor estructura autoportante. Ahora, construyamos una cubierta de carretera debajo de este arco. Sin embargo, hay otra forma de conseguir el mismo objetivo. Basta con desplazar el arco de soporte inferior. Aquí, de nuevo, la fuerza inducida en el arco es la misma. Si tú fueras el ingeniero jefe a cargo de este proyecto, ¿qué diseño elegirías? Por supuesto, el diseño de la cubierta superior, ¿cierto? La razón es sencilla. Te ahorrarías 1 tonelada en materiales de construcción. ¿Significa esto que los ingenieros deben elegir siempre el diseño de cubierta superior? Probemos este diseño en la ubicación del puente del puerto de Sídney. Como puedes ver, nos encontramos rápidamente con un problema. No hay suficiente espacio entre la cubierta de la carretera y el río para el arco. ¿Deberíamos intentar un diseño de arco bajo el agua? No, un diseño así bloquearía el movimiento de los barcos en una zona enorme. Por eso, en este lugar, el único diseño posible era el de la cubierta de carretera inferior. Esta sería una pregunta interesante para ti. ¿Crees que es posible construir una cubierta de carretera que esté completamente por debajo del arco? Hay un problema con eso. El arco debe estar conectado con el suelo. ¿Cómo podemos modificar este diseño para conseguirlo?
La única forma de conectar el arco con el suelo es extendiendo una parte del arco por debajo de la cubierta de la carretera. Esto es precisamente lo que hicieron los ingenieros con el puente del puerto de Sídney. Estos puentes se denominan puentes de arco pasante. El tipo de puente de arco más adecuado para construir depende totalmente de la geografía de la ubicación. ¿Te diste cuenta de estas enormes bisagras de apoyo en la parte inferior del puente? Curiosamente, durante los cambios de temperatura, estas bisagras permiten que el arco cambie de ángulo, como se muestra. Si hay un aumento de temperatura, la longitud del arco también debe aumentar. Gracias a estos cojinetes, el puente puede ajustar su ángulo para adaptarse a este cambio de longitud fácilmente. De esta forma, los ingenieros evitaron ingeniosamente el problema de la tensión térmica en el puente. Te sorprendería saber que el puente de Sídney se eleva casi 18 centímetros durante el verano. Junto con esta expansión del arco, los soportes también se expanden debido a los cambios de temperatura. Esto garantiza que la posición de la cubierta de carretera no se vea afectada. En esta ilustración se puede ver claramente cómo encaja esta enorme bisagra en el suelo, así como los detalles de cimentación. Ya sabemos cómo construyeron el arco. Un truco inteligente de construcción que hicieron aquí fue que construyeron un lado del arco más rápido que el otro. La idea era que, si había un error en el diseño o la construcción del arco, podían rectificarlo en el otro lado. Ahora, es hora de conectar las perchas. Uno de los extremos de estas perchas tiene forma de V y esta porción se acopló primero a la estructura del arco. Ahora veamos los detalles de cómo los trabajadores de la siderurgia fijaron las vigas transversales de la cubierta al otro extremo de las perchas. Hacer que lo sano sepa así de bien. Gracias a la ciencia. Por motivos de equilibrio, comenzaron el montaje de la cubierta de la carretera desde el centro y fueron avanzando hacia los extremos. Puedes ver cómo la estructura de la cubierta no toca la estructura del arco principal. Este espacio libre garantiza que la cubierta de la carretera no se vea afectada cuando el arco cambia de forma con las fluctuaciones de temperatura. La anchura total de esta cubierta de 12 carriles, con un gran total de 49 metros. La cubierta tiene 4 vías de tren, 6 carriles para el tráfico de carretera y 2 carriles para los peatones. Lo mejor es que los carriles para peatones están situados fuera del arco. Una vez terminado el puente, se colocaron 96 locomotoras de diferentes maneras en 4 líneas para probarlo. En 1958, 2 de las vías férreas se convirtieron en carreteras. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué no se optó por el puente colgante en el puerto de Sídney a pesar de ser más económico y fácil de construir? Los puentes colgantes siempre se balancean. Cuando el puente tiene que soportar una carga pesada, como un tren de mercancías, hay que optar por un diseño de puente de arco. Los puentes de arco son más resistentes. El puente Chenab, aún en construcción en la India, es uno de los mejores ejemplos para esto. También es el puente ferroviario más alto del mundo. La carga que actúa sobre la estructura del puente, en este caso el peso del tren, tiene un gran impacto sobre la tensión interna desarrollada y en la estabilidad del puente. El análisis interior que hicimos solo consideraba el peso propio del puente. Ya vimos cómo las tensiones internas fluyen perfectamente a lo largo del centro del cuerpo cuando la forma es parabólica. Sin embargo, cuando hay una carga externa en el arco, los esfuerzos internos se desvían de la línea central, aunque la forma del arco sea una parábola. Si conectamos las posiciones de estas fuerzas internas, podemos hacer algo llamado línea de empuje. Para una buena estabilidad de los puentes arco, los ingenieros se aseguran de que incluso en condiciones de carga extrema, la línea de empuje permanecerá en el tercio medio de la sección del arco. Un tipo de puente de arco interesante que no hemos tratado en este video es el puente de arco atado. Para conocerlo, puedes consultar nuestro video exclusivo. Gracias por vernos. Bueno, ya vamos a dejar ahí ya los otros videos que quieran ver, ya pues los buscan ustedes. Sigan aprendiendo de esto. Street. Dime.
No me podrías enviar el video, es que ahorita ya me sacó de la clase y me volvió a meter, entonces se me demoró un poquito. Ah, bueno, dale. Ahí ya te lo mandé, ¿listo? Me perdí. Bueno, ahí te lo envío para que lo vuelvan a ver. Entonces, ¿qué era lo que habíamos visto de la dilatación? La dilatación dice que es una propiedad específica de la materia, ya que no todos, dice que cuando se calientan los metales su volumen aumenta, es decir, que ocupan más espacio y esta propiedad se conoce como dilatación, ¿listo? Entonces ahí vimos varias cosas interesantes acerca de cómo se construyen los puentes y de ese puente en Sydney. Cuando vayan por allá a Australia, entonces Ay, van y lo ven. tú vas a ir a verlo. Nos manda fotos. Bueno, ya. Después dice aquí, chicos, pongan atención. Vamos a seguir leyendo, ¿listo? Entonces, ya miramos lo de los elementos o compuestos, ¿listo? Y que representan cuando están separados. Dice, ¿con cuál sustancia que se menciona en el texto puedes comparar la plastilina de la primera actividad? ¿Con cuál sustancia? Entonces eran dos partes, ¿cierto? La primera era de dividir en dos partes y hacer una bola, después coger la bola y dividirla de nuevo en dos, repitiendo el paso. Entonces, ¿cuál sería ahí la materia? ¿Están hechos los seres vivos? Dice que está compuesta por pequeñas partículas llamados átomos. Entonces, la primera sería la de los átomos. Y dice acá que con cuál sustancia que se menciona en el texto pueden comparar la plastilina de la segunda actividad. Entonces, con compuestos, ¿cierto? Compuestos. Esta segunda actividad que se forman, por ejemplo, en el caso del agua, el agua es H2O. ¿Se han visto eso? Dos de hidrógeno y una de oxígeno. Pero más adelante vamos a seguir viendo esas cosas. ¿Cómo así entonces que hay una Se llama H2O, que significa agua. ¿Listo? ¿Ya entendieron por qué se llama H2O? Es agua. ¿Listo? Bueno, miren ese dibujo. Dice aquí que estos son lingotes de oro en medio de un dibujo. Acá, lingotes de oro. Bueno. Dice la siguiente guía. Con ayuda del profesor realicen la siguiente actividad, que necesitan una batería o pila de 6 voltios, 2 trozos de alambre de 50 centímetros, 2 tubos de ensayo, un frasco o vaso de boca ancha, un limón y agua. ¿Cómo hacerlo? Entonces, si ven los tubos de ensayo y la pila, se conectan. Hagan una instalación como la que se muestra en la ilustración utilizando los materiales mencionados. Llenen la mitad del vaso y los 2 tubos de ensayo con agua. Coloquen los tubos de ensayo boca abajo dentro del vaso sin dejar que el agua que contienen se derrame. Retiren 1 centímetro del plástico que cubre cada uno de los extremos de los alambres. Coloquen un extremo de un alambre dentro de uno de los tubos de ensayo y el extremo del otro alambre dentro del segundo tubo de ensayo. Conecten los otros 2 extremos de los alambres a la pila. Agreguen un poco de jugo de limón para acelerar el proceso y esperen hasta que comience a salir burbujas dentro de los tubos de ensayo. ¿Listo? Entonces eso es como, vamos a buscar de todas formas un video para verlo. A ver si de pronto lo encontramos. Esto es... ¿qué? Sí, mi amor. Esto sería... ¿cómo se llamaría ese experimento? Experimento. Tubos de ensayo a pilas y agua. Agua y limón. A ver si sale de pronto. Electrolisis. Miremos a ver este dice video experimento de electrolisis del agua. Miremos este. Está más cortico.
Yo comprobé la máxima protección de la zona clinical. En sobre... Listo. Dan 10 minutos. Explosión de banano. ¿Se aprendieron algo? Ay, nieve artificial. No. ¿Se aprendieron? Electrólisis del agua. Mira, esta sí es. Vamos a leer y luego seguimos buscando videitos que a ver si nos ayudan a mirar, ¿vale? Voy a seguir leyendo. Dice acá, lea con atención el siguiente texto. La electrolisis del agua. La electrolisis es un proceso. Electrólisis. Electrólisis. Es un proceso por el cual se puede descomponer el agua y otras sustancias utilizando electricidad. El agua se descompone en los elementos que la componen, hidrógeno y oxígeno. Las propiedades del agua son diferentes a los productos de la electrólisis, pues el agua es un líquido sin olor ni color, en tanto que el hidrógeno y el oxígeno son gases. Una de las propiedades que diferencian a estos dos gases es que el hidrógeno arde al acercarle una cerilla y el oxígeno no arde. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, Josué? ¿No? Vamos a seguir con las preguntas. Dice, observen de nuevo la instalación que hicieron en la guía anterior y contesten las siguientes preguntas. ¿Cómo saben que hubo descomposición del agua? Emanuel, ¿que hubo descomposición del agua? ¿Por qué se forman burbujas dentro de los tubos de ensayo? ¿Mm? Porque ¿Que se forman burbujas? ¿Por la qué? No se escucha bien, Sofi. ¿Ustedes están escuchando bien? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Pero sí entendieron o no se entendió?
más o menos. Sí, no está tan sencillo, ¿cierto? Póngale cuidado. Voy a volver a leer la explicación para entender lo que es para qué se hizo el experimento. Entonces, dice que la electrolisis, perdón, es un proceso por el cual se pueden descomponer el agua y otras sustancias utilizando electricidad. ¿De dónde proviene la electricidad que se le puso a ese experimento? ¿De dónde proviene? De la pila, exacto. ¿Sí? De una pila. Entonces, dice que ahí se descompone el agua y otras sustancias utilizando electricidad. El agua se descompone en los elementos que la componen, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces lo que hace es como una separación del hidrógeno y el oxígeno. Las propiedades del agua son diferentes a los productos de la electrólisis, pues el agua es un líquido sin olor ni color, en tanto que el hidrógeno y el oxígeno son gases. Cuando se unen, se vuelven agua. Una de las propiedades que diferencia estos dos gases es que el hidrógeno arde al acercarle una cerilla, pero el oxígeno no. Entonces ahora, ¿cómo saben que hubo descomposición del agua? Por lo que se va viendo. Si vieron en el experimento cuando vimos el video, si se dieron cuenta que pusieron dos barritas y que son exactamente igual, o sea que una es al lado del oxígeno y dos al lado del hidrógeno. Entonces, por eso era que yo les decía que tiene dos partes de hidrógeno y una de oxígeno para el agua. Eso fue lo que hizo, descomponer. ¿Listo? ¿Por qué se forman las burbujas dentro de los tubos? Porque la electricidad que viene de la pila hace que ellos empiecen a descomponerse. No es que descomponerse no es que se dañen, sino que están mostrando cuántos son de hidrógeno y cuántos de oxígeno. Dice, ¿qué nombre recibe una sustancia que se puede descomponer en otras más simples? Dime. Dime. Se te escucha muy entrecortado. Dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es el ventilador. No, pues colócalo para el lado de allá. Eso. Mira, ahí se me escucha bien, mejor. Ahí Es cuando empiezas a leer. de pronto era por el ventilador, pero bueno, Sí. voy a seguir leyendo. Dice, ¿qué nombre recibe una sustancia que se puede descomponer en otras más simples? En el texto anterior, ¿cuál es esa sustancia? Entonces, ¿qué nombre recibe una sustancia que se puede descomponer en otros más simples? No se te sigue escuchando entrecortado. Ay, ¿será que es el internet que está molestando entonces? No sé. Yo a ti sí te escucho bien. ¿Mm? Esa ya yo creo. Espérame a ver. No, voy a hacer otra cosa a ver si de pronto. Me voy a desconectar acá del... Ya. A ver, ahí. Bueno, voy a seguir hablando y me dices. Entonces, bueno, igual queda un minutico nomás. ¿Cuáles son los componentes de esa sustancia? Bueno, entonces la sustancia que se puede descomponer es el agua. ¿Y cuáles son los componentes de esa sustancia? Hidrógeno y oxígeno. ¿En qué se diferencia el agua de sus componentes? En que el agua es líquida y los otros son gases. ¿Se acuerda? Que lo estábamos leyendo ahorita. Gases. ¿Cómo podemos diferenciar el hidrógeno del oxígeno? Aquí lo dice al final. Dice que el hidrógeno arde al acercarle una cerilla y ¿el oxígeno qué? El oxígeno no arde. ¿Sí se está escuchando mejor? Sí. Ah, sí, entonces sí era el internet molestando. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá porque ya queda un minutico nomás, pero yo les voy a buscar más videitos para que sigan viendo, para que vuelvan a ver la clase y para que sigamos viendo este tema que no es tan fácil, ya estamos mirando cosas más avanzadas, ¿listo? Entonces, página 71 quedamos, bueno. Bueno, Chao. esperen, voy a parar acá.